Otro de los problemas que se plantea a la Constitución, concretamente a la supremacía de la Constitución, por la participación del Estado en una organización de integración del tipo comunitario o supranacional como la Unión Europea o la Comunidad Andina, tiene que ver necesariamente con la supremacía de la norma fundamental. Y esto por algunas razones, sobre todo porque al ser parte de un Estado, de una organización de integración, es parte de una organización que está dotada de poder público internacional. Y en este sentido es un centro de poder que puede adoptar políticas, decidir en términos políticos, adicionalmente puede emanar normativa jurídica, que suele ser el derecho comunitario en Europa, el europeo, o en la CAN, el derecho comunitario andino, que además funciona bajo propios principios que son primacía, aplicabilidad directa, inmediata y efecto directo, y que además está dotado de un sistema jurisdiccional propio que vigila no solo su legalidad, sino también su aplicación. Adicionalmente a esto, otra de las razones, porque ese centro de poder público internacional, supranacional en concreto, puede emanar normas jurídicas que tienen una jerarquía o un valor mayor a la ley nacional. Pero sucede que se plantea aquí un problema. Nosotros sabemos que la ley se crea a través de la actuación del Parlamento. El Parlamento como órgano soberano, plural, democrático y legitimado por excelencia, donde actúan los representantes del pueblo. Si esas garantías exactamente no se replican cuando se generan las normas de la integración, por ejemplo, en la comunidad andina a través de las decisiones del Consejo de Cancilleres o de la Comisión, o las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina, se podría decir que pese a que estas normas de derecho comunitario gozan de primacía frente a la legislación nacional, pero en cambio, por otro lado, carecerían de estos mecanismos o elementos que el constitucionalismo a nivel nacional ha garantizado. En este sentido, también tenemos una potencial afectación a la supremacía de la Constitución porque se estaría generando normas de la integración que tienen jerarquía superior a la ley nacional y que por lo tanto están rigiendo de una manera que la Constitución en principio no lo ha previsto, no se está cumpliendo los parámetros del Estado constitucional y democrático de derecho. En otro sentido, el derecho comunitario en la comunidad andina y en la Unión Europea goza, digamos, de un sistema de garantía propio a través de la actuación de las Cortes supranacionales de justicia en la Unión Europea o en la Comunidad Andina que garantizan no solamente su aplicación, con el hecho de que se observe en los casos concretos pues los principios de este ordenamiento jurídico, principios únicos propios de ese ordenamiento, sino adicionalmente que cuida la legalidad, tal cual ocurre, por ejemplo, con una Corte Constitucional cuando revisa la constitucionalidad de una ley frente a la propia Constitución. La Corte Supranacional revisa el derecho derivado, una decisión andina, por ejemplo, o un reglamento europeo, por ejemplo, respecto al tratado fundacional en cada uno de los casos. De tal manera que el funcionamiento de esta jurisdicción especial, importante y obligatoria para los Estados miembros es una garantía de ese ordenamiento jurídico. Por lo demás, todo esto no ha sido previsto previamente en la Constitución Nacional. El otro tema que es importante, el hecho de buscar en ese ordenamiento jurídico de la integración, tal cual ocurre con la ley nacional, un ámbito de legitimidad democrática, porque es adoptado este ordenamiento a través del funcionamiento de un órgano estatal donde actúan los representantes del pueblo, lo cual le daría esa legitimidad, ese trasfondo, ese valor democrático plural y político por excelencia que suele encontrarse en el medio de la actuación de un Parlamento Nacional, de un Congreso o de una Asamblea. Sucede que a nivel comunitario debería ocurrir algo parecido, porque el funcionamiento de la Organización Internacional de Integración debería darse como una especie de reflejo de los grandes pilares del Estado constitucional actual, donde hay separación de poderes, hay derechos, hay garantías, hay legitimidad democrática adicionalmente. Esto en conjunto que acabo de señalar sería parte, digamos, de una lista de elementos que pueden trastocar la supremacía de la Constitución por la participación del Estado en procesos de integración de los más avanzados, sobre todo, que son los de tipo comunitario o supranacional.